Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a Anu. Hola, hola Yahi, hola, hola Lili, bienvenidos todos. ¿Cómo están? Gracias por acompañarme, por unirse en esta tarde de domingo. Ya mitad de mes de noviembre, qué rápido se está yendo el año, ¿no? Em, sí, empezamos. Anu, Anu, tuve el honor de que Anu me invitara a dar estas pláticas. Esta es ya la séptima. eh, que a propósito, el domingo pasado íbamos a dar este tema y bueno, estábamos aquí en Miami bajo el cruce de precisamente la tormenta tropical ETA, y por ahí tuve unas fallas con el internet en ese momento, así que tuvimos que suspenderla para este fin de semana. Les agradezco mucho estarse uniendo. Eh, Hoy vamos a hablar de un tema que me parece sumamente interesante. Hemos venido hablando de las emociones, de cómo manejarlas, cómo familiarizarnos con ellas, cómo estar presentes eh, más y más en nosotros mismos para contener los diferentes emociones que naturalmente nos van visitando, a veces a lo largo de un día, a veces a lo largo de un día son diferentes emociones por las que atravesamos, dependiendo de los estímulos. No tendría que ser así, porque en realidad eh, a mayor presencia, menos necesidad de que el estímulo externo sea el que propicie una determinada emoción en nosotros. La realidad es que de pronto todavía lo hacemos. Lo ideal en estas pláticas ha sido crear un poco de conciencia para que desarrollemos en presencia de nosotros mismos la conciencia de llevar nuestras emociones a que tengan un sentido y un propósito luminoso en nuestra vida, y no a que nos absorban en la parte intensa que se puede volver un poco sombría. Y habiendo explorado a lo largo de diferentes domingos, que nos quedan solamente dos más en esta etapa aquí con Anu, y luego nos vamos a un receso. Eh, a lo largo de haber explorado estas diferentes emociones, hoy quise hablar de obsesiones y compulsiones, porque en la medida que nos dejamos llevar en una emoción, que nos sentimos inmersos en una emoción, se genera, como lo hemos explicado, un patrón de pensamiento que nutre esta emoción, y al mismo tiempo es un círculo vicioso donde esta emoción nutre el pensamiento, y entonces antes de que nos demos cuenta podemos estar cayendo en pensamientos obsesivos, y los pensamientos obsesivos eventualmente se traducen en actitudes compulsivas. Uh-huh. Y antes de generar un TOC, un trastorno obsesivo compulsivo, que es considerado ya más biológico, la mayoría experimentamos de pronto estos pensamientos repetitivos en relación a una situación que está fuera de nuestro plan, de nuestra zona de confort, de lo que hemos proyectado, de lo que quisiéramos que se estuviera desarrollando en nuestra vida,
y entonces viene una contingencia, viene algo distinto y viene esta tendencia a obsesionarnos con pensar lo que queremos tener y no tenemos o lo que quisiéramos que fuera y no es. Y, y luego se traduce en una actitud compulsiva. Y más allá puede irse incluso a generarse en una adicción. Entonces es súper importante hacer conciencia de qué pensamientos están siendo obsesivos, explorar, y tengo hoy el honor de tener aquí una invitada de súper lujo para hablar del tema, especialista en el tema, obviamente, para que veamos cuáles son todas las terapias integrativas y alternativas y exploremos un poco en este tema. ¿Les parece? Entonces voy a ver si está por aquí Úrsula Culebro. Ella es una amiga queridísima hace muchísimos años. He sido testigo en los últimos 20 años de el expansivo crecimiento profesional que ha tenido. Ella es una nutrióloga clínica con especialidad en trastornos de la alimentación. Tiene una especialidad en psicoanálisis en adicciones. Es facilitadora de salud mental. Trabaja otras terapias alternativas como Reiki, terapia floral, y bueno, me encanta cuando tenemos la opción de acercarnos y de ponernos en manos de gente que nos ve como un todo, ¿no? Y hablaremos de esto, no solo la parte física, sino la mental y la espiritual, y tiene la capacidad de contenernos. Pues ella es Úrsula, a quien tengo el honor de darle la bienvenida. Ursu, déjame ver si estás por ahí, no te veo. A ver. Si me dices hola, te puedo hacer una invitación porque no te encuentro. Bueno, no sé si esté por ahí Úrsula. Hola, Úrsula. A ver. Habitación. Bueno, quizá haya por ahí una fallita con su internet porque no podemos. Hola, Urso, si estás por ahí, por favor, déjame saber. Ahí va otra vez. Ahí está. Hola, Hola, Ursu, bienvenida. ¿cómo estás? Muchas gracias. Estoy feliz de estar aquí contigo. Ay, Muy, yo muy, feliz de muy tenerte. contenta de estar aquí contigo y feliz y agradecida por todas las cosas hermosas y por estar en tu espacio que me fascina. Ya sabes que soy fan número uno. Tanto me encanta Anu el canal y como la invitación y tenerte a ti como compañera que me acercarme a tu espacio, la verdad es un honor y te agradezco muchísimo, mi querida Bienvenida, Sil. Anu, Muchas Ursu. gracias, feliz. Y no, bueno, para que exploremos un poquito en este tema en el que llevas más de 20 años conteniendo a cantidad de pacientes que yo sé que bueno, te he seguido, hemos estado ahí, somos además amigas muy de cerca, y en 20 años he visto tu trayectoria es impresionante. Así que, bueno, platícanos un poquito. Me gustaría saber cómo surge, cuál es la raíz de estos pensamientos obsesivos en nosotros. Mira, antes que nada, querida Cis, tú Cuéntame. sabes que yo estoy especializada en trastornos de alimentación. Sí. Y pues esta parte, tanto claro, nuestra historia de vida, el gusto, la preferencia por el contacto con la gente, me fue llevando como ir aprendiendo sobre conceptos, por supuesto, psicológicos, emocionales. Mi primera profesión es nutrición, pero me fui integrando en estos 20 años con un grupo integrativo en esto, donde aparte a mí me gusta mucho la parte pues holística, alternativa, como pueden llamar en muchos aspectos, como la meditación y demás. Sí. Y fíjate que al pasar, digamos, todos estos años y poder incorporar todo esto de lo que son las obsesiones y las compulsiones
sobre todo vivirlo con mis pacientes, digamos, de frente. Fui como viéndolo desde la parte teórica, pero también desde la parte, por supuesto, vivencial, Sí, lo cual estoy honrada de poder aprender directamente y con la confianza de mis pacientes. Es como, y lo voy a tratar mucho desde la parte a lo mejor desde los trastornos, porque sí, ahí claro. es donde me voy, aunque todos, como bien dijiste, Sadanita, tiene que ver, muchos tenemos esos pensamientos, no es exclusivo y los podemos tener tanto chiquitos como grandotes, ¿no? No me quiero ir mucho a lo técnico porque de eso pues, no se trata, pero sí la parte de comprender que a veces los pensamientos obsesivos pueden llegar a ser pensamientos muy intrusivos, y en ese pensamiento intrusivo, por ejemplo, una persona, me voy a ir a un ejemplo general, puede pensar que puede hacerle daño a su bebé al lado y saber que es algo irracional, saber que es algo irracional, pero que puede hacerle daño, y en ese Sí, momento a lo mejor ocultar todos los accesorios filosos de su casa porque pensar que puede actuarlo. claro. Entonces, es como una característica muy importante de cuando ya empiezas a rebasar la línea, es cuando vienen los pensamientos intrusivos, totalmente rumiantes, donde no los puedes frenar, y entonces viene la ansiedad. Y la ansiedad es la que nos paraliza. Finalmente es donde viene la emoción y uno quiere mitigarla. Todos siempre buscamos mitigar un pensamiento intrusivo, sea chiquito, sea grande. Si tengo examen de matemáticas y quiero sacarme 10, estoy en un ángulo muy perfeccionista, estás pensando en el 10 nada más. Y si te Sí, sacas 9,2, ya puede ser algo como muy difícil. Y correcto. digamos que esa cuestión puede ir más grande, como en los trastornos de alimentación o en la cuestión del bebé que les decía, de ya querer dar todas esas herramientas filosas como para no hacerle daño, aunque la misma madre lo considere irracional, porque no tiene que ver con me creo mi fantasía, sino mi miedo y mi ansiedad surge de que lo pueda yo generar y lo pueda realizar. Y de ahí vienen las compulsiones. ¿Cuáles son las compulsiones? Son esos rituales que hacemos como para neutralizar nuestro pensamiento. ¿Y a quién no nos ha pasado que estamos en algún momento rumiando y rumiando algo y empezamos a sentir como la angustia, la ansiedad, y de repente queremos hacer algo para evadirlo, para mitigarlo, para neutralizarlo? Y tanto puede ser para esta persona diariamente a la madre y ocultar y decirle a la persona de al lado que se lleve todas las cuestiones filosas, como en un ejemplo de un trastorno alimenticio, es decir, estoy gorda, me siento obesa, con palabras, por supuesto, todavía mucho más grandes y más duras con uno mismo, Sí, y pues, observarte todo el tiempo en el espejo. Ese sí, sería el pensamiento, ese sería el ritual, el sí. pensamiento compensatorio, no es el pensamiento, perdón, el ritual que quiere neutralizar ese pensamiento El obsesivo. pensamiento. Yo Claro. me siento obesa, ¿qué hago? Dejo de comer, me paro enfrente del espejo, me mido constantemente, me peso, etcétera. Ahora, ¿qué pasa con ese pensamiento obsesivo y con ese ritual? Que con el ritual yo estoy potencializando constantemente que ese pensamiento no se disperse. Ujú, Esa es la ujú. cuestión. Y esa es la famosa, o no famosa, digamos que la abstinencia. ¿No? Ahí viene como muy relacionada la abstinencia en cuanto a si yo dejo de hacer algo, que ahorita podemos platicar un poquito de cómo mitigar, de eso se trata, esos pensamientos obsesivos. Si yo dejo de hacer algo en algún momento y tengo ya después la capacidad de observarlo desde afuera, puedo ayudar a que esa obsesión se vaya difuminando. Y hay grados, como tú dices, hasta llegar a un trastorno o no llegar a ese trastorno. Pero cuando ya es un trastorno, pues puede coexistir a nuestro alrededor por siempre. Y hay Claro. personas a veces mucho más perfeccionistas o más obsesivas que otras en nuestra estructura de personalidad, desde que Claro. nacemos, desde cómo tenemos una historia de vida, desde cómo finalmente son protecciones al principio, que no, son inconscientes totalmente. Ya Ujú. después se vuelven pues, una situación difícil, llamándolo pues una enfermedad, una patología, algo que debe de tratarse mucho más profundamente. Correcto. Dentro de el recorrido que hemos hecho aquí en ANU en estos temas, en algún momento hablamos del control. Ajá, y Sí, el control como una herida de sí, la que no nos zafamos nadie. Ujú. totalmente. Algunos, desde luego, en mayor o menor medida, pero desde luego esta necesidad de control es, me parece que una raíz que nutre mucho este tipo de pensamientos obsesivos que luego generan compulsiones y, y definitivamente muy interesante. Uno,
considero o me parece, a mi percepción, tú me dirás qué tan errada estoy, que uno de los más comunes es efectivamente compensamos a través de la comida. Eh, ¿Por qué? ¿Cuál es la relación entre la comida y las emociones? Hay una relación muy interesante. Y es que sabes que tiene un trasfondo bien diferente para cada uno, pero finalmente siempre va a haber una historia de vida donde yo puedo interpretar algo de lo que viví y no necesariamente fue así, y yo tengo una carencia, ¿no? Me deja una carencia, me deja un hueco, me deja un vacío que yo busco Sí. llenar con algo. En este caso, en muchos, como tú dices, algo muy presente, yo creo que en todos puede ser característico muchas veces llenar ese vacío con la comida. Y es como la comida sustituye al amor. O sea, Qué ese fuerte, vacío, esa frase. sí, está, ¡Ouch! Cuando no, es un libro, tú me recomendaste ese libro de Jeanine Roth, cuando la sí, comida no sustituye al amor. sustituye al amor. Y definitivamente, em, digo, te voy a hacer un par, ahora te extiendes, pero Ajá, es a través de la comida compensamos muchísimas emociones y a través de la comida es como mm, toda por ejemplo, si nuestra carencia de placer, usualmente lo llevamos a traducirlo a la comida y entonces no nos alimentamos con conciencia. Y hay problemas de salud tremendos sin llegar otra vez, digo, ya te adelantarás a las compulsiones y obsesiones que llegan a ser trastornos que ya son cosas muy complejas como las que así tú es. manejas y sacas adelante, pero si nos quedamos nada más en voltear a ver a nuestro alrededor, cómo nos alimentamos sin conciencia. ¿Por qué? Porque compensamos placeres con la comida y no nos alimentamos con la conciencia de qué necesito para vivir una vida saludable, sino qué necesito para en este momento Sí. satisfacer mi sentido del gusto por esta carencia de placer. Entonces, imagínate extendámonos a toda esta compensación emocional o a cuando la comida Ajá. sustituye al amor, que es muy fuerte. Y es que, Platícanos. ¿sabes? Exacto, es que hay un deseo. Normalmente todos los seres humanos tenemos un deseo, ¿no? Un Ujú. deseo por mucho tipo de situaciones, y lo podemos llamar en general, todos nos surge un deseo. Y cuando no podemos satisfacerlo por nosotros mismos con algún recurso o no sabemos cómo, ¿no? Por diversas situaciones, buscamos una situación alterna que nos ayude a mitigar esa situación que está surgiendo en nosotros como ese deseo. Y sí, con Sí, el alimento no es es muy frecuente tanto la cuestión de comer compulsivamente para saciar ese vacío, ¿no? Que aparte es correcto. momentáneo, porque hay que recalcar eso muchísimo, que todo lo que es el ritual, Ujú. y quiero regresarme un poquito, o sea, viene el deseo, ¿no? Viene el pensamiento intrusivo, me estoy sintiendo ansioso, quiero ir al refrigerador. Veíamos una película medio fuerte la vez pasada que no terminamos a ver la vez pasada, y cómo es que empiezan a ver esa relación con la comida, ¿no? Entonces viene el pensamiento, me empiezo a poner ansioso, empiezo a pensar, quiero bajar al refrigerador, quiero bajar al refrigerador, quiero bajar al refrigerador, hasta que bajas al refrigerador y cumples esa saciedad. En ese momento quedas satisfecho, ¿no? Quedas satisfecho momentáneamente, esa carencia se llena, pero al ser con una carencia realmente no, realmente desde la emoción, o sea, ahí entró la evasión emocional totalmente de lo que Sí, estoy sintiendo. correcto. Entonces, eso se potencializa, es como el eco. Ujú. Cuando tú satisfaces tu obsesión, ese pensamiento intrusivo, y lo satisfaces con ese ritual, finalmente lo que va a hacer es exponencial, va a Correcto. seguir creciendo. Sí. Entonces, por supuesto que esa es la situación, el buscar la forma de poder no temer, aunque es bien complicado, pero Ujú. sí hay recursos y existen, de Ujú. poder observarnos con ese pensamiento intrusivo o esa obsesión y Ujú. decir, ok, me estoy sintiendo de esta forma, y poder observarlo y esperar a que se difumine con diferentes terapias, resiliencias, recursos, y que eso se difumine y no llegar al ritual. Porque si tú Claro, llegas a la comida, finalmente vas a buscar la misma satisfacción. Eso pasa claro. con el cigarro.
claro. ¿no? Eso pasa y se hace adictiva, esa es la cuestión también, Así es. que no nada más es emocional, es mental y es biológico, es bioquímico, empiezan a segregarse muchísimos químicos, y los vamos a llamar ahorita de esta forma, donde también ya entra la cuestión emocional de vivir una carencia afectiva, donde no sabes ni de dónde viene a lo mejor, y por otra parte ya se vuelve una parte bioquímica. Entonces ya tienes que empezar a mediar con dos situaciones, la que me pide el cuerpo y la que mi emoción me reclama porque no la sé resolver. Claro. Y yo quiero mitigar mi ansiedad. Correcto. Digamos, empieza en una carencia y aquí nos decía Liliana que la base del sentimiento de carencia es la falta de amor por uno mismo y es absolutamente cierto, pero digamos, cuando empieza esta emoción o la, la manifestación de esta carencia que empieza a tener una compensación y entonces viene con una obsesión, se traduce en una compulsión, como tú le llamas el ritual de llevar a cabo la compensación de ese pensamiento obsesivo Para neutralizar. para neutralizarlo y entonces lo neutralizas, pero se vuelve este círculo vicioso donde cuando tú lo compensas, el pensamiento se dispara más y entonces generas más la compulsión. Y llega un momento en que si tú no lo atiendes cuando está totalmente enraizado en una base emocional, cuando todavía es, digamos, si una situación, a lo mejor una pérdida, eh, a lo mejor estás viviendo un duelo o a lo mejor traes ahí conflictos no resueltos de cualquier tipo y entonces empiezas a generar estas ansiedades y no las resuelves y empieza a generarse todas estas reconexiones neuronales en el cerebro que se empieza a volver algo bioquímico y ahí es cuando se genera la adicción, si te estoy entendiendo bien. Y entonces ya no es una obsesión, ya solo no es una compulsión, ya entramos en terrenos de la adicción, ¿correcto? Correcto, totalmente. O sea, y hasta la propia emoción nos hacemos adictos. O sea, esa es una realidad porque Sí. todo segrega, o sea, somos esa parte integrativa, por eso yo me fui con esa orientación, porque como tú Sí. dices, es imposible ver al ser de enfrente sin saber que aparte de la cuestión mental está la emocional, está la integrativa, está la espiritual, está todos los aspectos del ser, ¿no? Correcto. Todos los aspectos del ser. Entonces, cuando entra este tema, donde también ya se vuelve adictivo, pues podemos hablar hasta del azúcar. Y Sí. no, ojo, no es mala el azúcar per se. Nada si lo sabes adecuar a tu propia individualidad. Porque algo Correcto. importante es reconocer que tanto tú como todos los que nos están viendo, como yo, tenemos situaciones diferentes, hasta con cada alimento o con diferente necesidad. Entonces hay que reconocer que también cuando tenemos necesidad de algo, hasta la propia emoción se puede ser adictiva y por eso puedes llegar a situaciones bien difíciles. La Totalmente. comida adictiva, la emoción adictiva, y si no es Sí. tratado o no sabes cómo obtener ese Como, trato y sí. resolverlo, puede ser, pues bueno, tener resultados pues difíciles y muy complejos. Claro, porque si en la primera etapa, y aquí Liliana nos vuelve a preguntar cómo romper el loop, y un poco vamos a hablar de esto más Sí, adelante, es importante sí. darles esa respuesta. También nos dice que si soy optimista, lo logro y vamos también a no confundirnos, porque cuando ya estamos en estos terrenos, a veces hay que tener cuidado con el optimismo. Eh, eh, yo creo que es importantísimo, por ejemplo, primero hacer la conciencia de y si logramos hacerla de, estoy teniendo esta obsesión, estoy teniendo esta compulsión, ¿cuál es el paso que sigue? Sí, o sea, bueno, ese paso yo creo que es el principal, Sí, ¿no? En mi caso me toca que muchas veces el paso no lo da la persona, sino el familiar, ¿no? Llámese sí, padres, llámese compañero, etcétera. Pero cuando llega esa capacidad de decir, necesito ayuda, o sí, mi hija necesita ayuda, o esta persona llega a ayuda, sí, llega a un tratamiento, por supuesto que si es por uno mismo, pues ya entra una capacidad de observarse que eso ya es un gran primer paso, ¿no? sí. Entonces, entra ese primer paso de poder reconocer para poder, por supuesto, identificar la carencia emocional que hay.
Sí, sí, sí. Que en realidad es como el fondo, ¿no? Aquí hay un tema, a mí hay en el tema del trauma, a las dos nos fascina el trauma. Úrsula está ya casi por certificarse en una especialización de trauma bajo la escuela de Peter Levine, que personalmente también admiro y voy siguiendo esos pasos. Úrsula está muy avanzada en somatic experience o experiencia de somatización. Y bueno, en todo este terreno de trauma hay un área que a mí me fascina, porque hablando de la carencia emocional, que es la huella de abandono. Uh-huh. eh, la huella de abandono es un tema eh, donde cuando estudiamos huella de abandono, nos dicen la huella de abandono primera que experimentamos es el parto, ¿no? Y entonces no nos salvamos nadie. Entonces, No, bueno, sí hay que entrar a resolver la carencia emocional, pero también hay que entrar con la conciencia de que necesitamos soporte y muchas veces es para autorregularse es posible, desde luego, pero autorregularse requiere de verdad mucha presencia y la presencia requiere una solidez espiritual, una solidez emocional, una solidez psicológica, requiere y madurez, ¿no? Entonces, de pronto, si estamos en una situación vulnerable emocionalmente, hay que tener la apertura sí. y el apoyo a nuestros familiares y de nuestros familiares para buscar ayuda profesional. Es importantísimo porque es muy complicado, porque resolver la carencia emocional no es algo que fácilmente podemos hacer nosotros mismos. Necesariamente debemos estar guiados. ¿Y por qué digo necesariamente? Porque explorar de manera individual, solos, cuál es la carencia que está, de dónde viene y cómo, es un trabajo que para eso muchos profesionales estudian y se preparan para explorar e ir sacando las raíces. Y aún así, con la guía de profesionales como tú, desde luego, integrar eh, prácticas espirituales es sumamente importante. Pero platícanos un poquito de este tema terapéutico integral, sus beneficios y cómo, qué tan difícil es, cómo tú sientes cuando llega un paciente, cómo le cuesta dar este paso, qué tan importante es el apoyo de la familia. Mira, lo muy importante es tener un tratamiento totalmente que sea interdisciplinario, porque por Sí. supuesto yo digamos que dentro del grupo con el que yo trabajo, pues soy la nutrióloga, Uh-huh. que se ha empapado de lo emocional y que me fui por esta vertiente, pero por supuesto, como dices tú, la parte familiar es totalmente un punto muy importante. Si existe el contexto familiar, por supuesto, puede haber los casos en los que no. Claro, Normalmente a mí me ha tocado que sí, sí. pero finalmente, normalmente en los trastornos alimenticios, la persona que está con el trastorno de alimentación es síntoma familiar. O sea, no Uh-huh. nada más, es como si la persona fuera el síntoma y la proyección de toda la familia desde la parte sistémica. Entonces, Ay, qué que entre la familia que le entre a la familia es esencial y básico para que todo esto pueda ir saliendo adelante, porque finalmente, si hablamos de los trastornos alimenticios como la anorexia, que la anorexia quiere decir yo me genero inanición, primero hasta por voluntad y después se me escapa de las manos en esta búsqueda de control que se vuelve ilusorio, ¿no? uh-huh. Finalmente, cuando entras en estos procesos, necesitas de todo este abordaje interdisciplinario para poder, porque es lento, o Es sea, no lento. es de un día, puede tener la persona 6, 7, la más chica me ha tocado con 7, pero vamos a pensar una persona de secundaria, no porque tenga 12 años, quiere ¿Con siete decir, años? Wow. sí, o Wow. sea, no quiere decir que una persona de 12 años no Sí. tenga,
corto tiempo de vida comparado a lo mejor con una persona de 30, no quiere decir que no sea un trabajo de mucho esfuerzo, de mucho caminar, inclusive de años, porque es una situación que muchas veces no desaparece de la noche a la mañana y es una situación que posiblemente siempre esté latente. Me gustaría pensar, pero al menos en mi experiencia de 20 años, siempre hay una situación donde siempre puede haber un disparador que pueden pasar años y hacerse presente la angustia, pero no necesariamente quiere decir que vas a tener las mismas respuestas, ni el mismo duramiento, ni vas a caer en el síntoma. Pero sí, definitivamente es un trabajo de ponerle atención, energía, desde todos los ámbitos, desde el físico, desde el mental, desde el espiritual, ¿no? Y eso irse incorporando pues a cada persona que tenga la necesidad para cubrir estas huellas, como tú lo dices. Así es. Y, digamos, sanando o saneando todas estas carencias desde la parte física, la psiquiátrica inclusive, porque también hay momentos en que se requiere de eso, ¿no? Sí, sí, sí. Y esta línea, ¿cómo distinguir en esta línea cómo se distingue la línea de si estamos en un pensamiento obsesivo, compulsivo, o ya estamos en los terrenos de la adicción? Mira, cuando puedes tú tener una línea de vida donde puedes fluir y tienes tú la capacidad de tener un recurso para mitigar esa emoción y resolverlo, porque todos pasamos por pensamientos obsesivos, todos en diferentes grados, pero puedo seguir haciendo sin que sea una limitante en mi vida, digamos que es normal, por llamarlo así. Todos pasamos por eso. Sin que eso me controle, pero un pensamiento obsesivo no te está controlando ya de alguna forma. Sí, digo, finalmente sí, el pensamiento obsesivo podemos llamarlo como control, ya es algo que, finalmente si lo vemos desde uno, es algo que me está controlando a mí, definitivamente, y ahí entra la parte irracional. Pero cuando ya no lo puedo manejar y estoy atentando contra mi vida, cuando ya empiezo a atentar contra mi vida, como en la inanición en una persona, o en el vómito, en la anorexia, como el vómito en la bulimia, o el cortarse, o el ponerse en riesgo, ya ahí es un asunto de ya cruzaste la línea. ¿no? Claro. Lo mismo con el tabaquismo, el alcoholismo, cualquier otro uso de cualquier droga. Cuando ya me estoy poniendo en riesgo mi integridad física o la de otros, entonces ya es la seña de que ya es una adicción, ¿correcto? Exactamente, exactamente. Es como la persona la mamá del bebé, ¿no? A lo mejor nunca le va a hacer nada al bebé, pero ya en sí tener diario el buscar neutralizarlo, quitando a lo mejor todos los artículos con que le pudiera hacer daño al bebé y que pasara más tiempo haciéndolo, menos que con su bebé y ponerse el mismo ella como lo dijeron aquí, en ese loop, ya es algo tengo que hacer porque no estoy pudiendo estar presente, estar en presencia con mi bebé, estar presente conmigo y tener esa congruencia entre el pensamiento porque luego empieza a haber distorsión. Eso hay que tomarlo en cuenta y eso es muy común en los trastornos. Literalmente, la distorsión genera que una persona con anorexia pueda verse, y lo hemos visto todos seguramente muchas veces en fotografías en internet, se ve en el espejo y se ve como no es en realidad. O sea, puede estar totalmente desnutrida y verse obesa en el espejo. Y eso se vuelve algo de distorsión real. No es que altera la percepción de la realidad por completo. Exacto, acabas de decir algo súper importante. Se sesga la percepción. Todos tenemos una percepción distinta y eso me queda claro. Pero ahí totalmente se distorsiona. La fantasía se vuelve una situación de trastorno de percepción. Y no estoy hablando de ningún concepto psicológico con decir trastorno de la percepción, ¿no? Pero sí, finalmente ya se vuelve una situación donde yo ya me veo diferente. Lo veíamos nuevamente en la película de Requiem por un sueño, ¿te acuerdas? Que es intensa, por quienes lo quieran ver, ilustra bastante sobre el tema, cómo veía el refrigerador, ¿no? Sí. Sí. Y bueno, vimos otra película que se llama Hasta los huesos, que también me impactaba porque cómo y regresando al tema concretamente de la comida, cómo definitivamente la carencia de una
nutrición, y hay algo, voy a irme, nutrición emocional, que está en tu título universitario. Eres nutrióloga clínica con especialista en trastornos de alimentación y nutrición emocional. Ese término, cuando lo leí, me encantó, porque es esta carencia de nutrición emocional la que nos trastorna la nutrición biológica o alimenticia. Ajá. Total. Entonces, ¿cómo, como terapeuta, cómo te vas a nutrir? ¿Cómo ayudas a alguien a nutrirse emocionalmente cuando no recibió de origen esa nutrición digamos, de los 0 a los 7 años? Es inminente esta nutrición, ¿no? O sea, el niño está principalmente de mamá y de papá, y luego se va extendiendo a todo su contexto Ajá. en alimentándose emocionalmente, nutriéndose. Cuando ya no está, que es esta famosa huella de abandono, y se van disparando todas estas huellas y carencias, y se compensan con necesidad de control, etcétera. Y ya estamos hoy aquí contigo, y llego y estoy ya con un trastorno de la alimentación. ¿Cómo, o sea, cómo resuelves la carencia, la nutrición emocional que no se dio de un inicio? Eh, bueno, sobre todo la parte de que trabajar con un equipo interdisciplinario. Sí. Yo estudié nutrición y después, digamos que mi forma de abordarlo lo llamé nutrición emocional integrativa. Así me gusta llamarlo, porque me gusta ver más allá de este es tu plan de alimentación y ya, sino es un contexto totalmente más expansivo. Pero Correcto. hablando de si ya llega una persona enfrente conmigo, si llega primeramente conmigo y identifico, llega propiamente diciéndome tengo un problema de alimentación, es, por supuesto, buscar a las personas alrededor que puedan apoyarme para que ese tratamiento con esa paciente, con esa persona, sea exitoso. O Sí, sea, digamos, la parte de la terapia individual, de tener ese contexto donde a lo mejor no va a cambiar la familia y hay que tomar eso sí, en cuenta, por sí, más tratamiento que tenga la familia también. Entonces es por medio también de la cuestión de la terapia individual, de tener un uno a uno con un experto, es llevarte a tus propios recursos, a sí, poder resolverte y a poder sí, tus propios recursos, sí, porque a lo mejor no los vas a encontrar en el exterior, sí, y la comida siempre va a sí, estar ahí. sí, Eso sí, en un trastorno alimenticio, la verdad hay que tomarlo en cuenta, es muy fuerte. sí, Tu síntoma es la comida, el dejar de comer o comerlo, pero si no comes, te mueres. correcto. Entonces, entrar a un tratamiento es, tengo que comer y convivir con mi disparador número uno, que es la comida 24/7. Sí, Claro, con sus tiempos de comida. sí, Entonces, eso queda satisfecho, pues, desde la parte emocional también con una terapia individual y todas las demás contextos médicos y emocionales que se requieran, como es el psiquiatra, el médico, el terapeuta familiar, sí, y hay muchas vertientes más. Yo con esta parte también de experiencia somática o somatic experiencing, es sí, como entrar desde la parte del cuerpo, que esto es esencial en sí. todos los En traumas, todos los traumas. en todos los Sí, traumas, así es. en todos, entrar como al concepto donde, ok, ya tengo la parte de la narrativa, a lo mejor resuelta con una terapia individual, pero también tener la posibilidad de explorarte desde cómo siento, qué sensaciones tengo y poder resolver todos esos bloqueos con el cuerpo, sobre todo también en un trastorno alimenticio, pues Claro. la oportunidad de poder sanar o generar un proceso de saneación o de salud Sí, desde otro contexto, que desde es otro. el cuerpo. Correcto. Fíjate que mencionas algo súper importante que pocas veces se menciona en los temas de adicciones o obsesiones y compulsiones. La, la obsesión, la compulsión, incluso las adicciones, son síntomas. Son solo síntomas. Usualmente los confundimos con que son la enfermedad. No, son el síntoma Claro, de una raíz que nos profunda. está llevando a que nos está dando la información de una alteración emocional o bioquímica, ya incluso en algunos casos, si ya es un trastorno o una adicción,
un trastorno bioquímico que hay que resolver, pero no es, la enfermedad no es la adicción en sí misma, ni la compulsión o la obsesión como se cree. Es un síntoma, entonces hay que ir al origen. Y claro que se puede. Hablábamos de este tema de que yo te hacía la pregunta, ¿y sí, y qué pasa? Porque esto de la nutrición emocional, pues la fuente es los primeros 7 años. ¿Qué pasa cuando fuimos abandonados? ¿Qué pasa cuando soy huérfano? ¿Qué pasa cuando condiciones verdaderamente complejas, sí, sí, cotidianas y complejas? Em, Cuando somos adultos nos volvemos responsables de esta nutrición emocional, de Sí, autonutrirnos emocionalmente. Y yo creo que lo importante es hacer la conciencia de si hay una carencia de nutrición emocional, por eso se está manifestando a través de los síntomas de mis obsesiones, compulsiones, necesidad de control o hasta adicciones. Pero esta carencia de nutrición emocional, yo no tengo que regresar al pasado a ver si encuentro a papá y a mamá que me abandonaron o simplemente murieron y no están más o cualquier contexto en las múltiples posibilidades y realidades que experimentamos como humanos. La realidad es que cuando somos adultos somos y tenemos la capacidad absoluta, incluso en el contexto que mencionamos al principio, cuando yo te dije, el apoyo de la familia es importante, pero me dijiste, cuando se tiene, hay casos que no la tuvieron y no lo tienen. Y hay así es. casos cuando estamos en este mundo de la terapia que nos damos cuenta que tratas de recursar al paciente y hay pacientes que no tienen recursos. Ujú, Eh, uh, es decir, para hablar en términos, se trata de, bueno, ¿y qué es lo que te hace, qué es lo que te genera paz, con quién te hace sentir bien, con quién te sientes segura, que es una buena compañía para ti? Te das cuenta que a veces hay personas que ni los tuvieron de niños, ni de adolescentes, ni los tienen como adultos. ujú. La realidad es que si se tiene es importante, pero que se tenga también depende de que la familia te lo quiera dar, pero no es indispensable. La realidad es De que acuerdo. cuando somos adultos, somos fuente, podemos convertirnos en la fuente de esa nutrición emocional. En algún programa yo hablaba de las 8 fuentes, ¿no? Que Ujú, nosotros ujú. podemos generar. Eh, Amor, apoyo, comprensión, conocimiento, reconocimiento, eh, inspiración. Es decir, nosotros podemos a nosotros mismos generarnos toda esta contención y salir adelante, claro, de la mano de un terapeuta y todo, pero no hay tal caso que diga, yo no voy a poder porque yo estoy solo, yo no tengo a nadie, yo no tengo un contexto que me soporte, yo crecí con todas estas carencias, entonces, ¿cómo me van a decir a mí que resuelva mis carencias si no sé qué es que me amen, no sé qué es que me abracen, no crecí sin mis padres, digo, son realidades, o Ujú. crecí en familias muy violentas y no estoy dentro de una familia o voy de una relación disfuncional en otra. La buena noticia es que en realidad todo nuestro exterior es apoyo, pero realmente quien resuelve es uno mismo. Y quien Ujú. en última instancia se tiene que convertir en la fuente de toda esta contención y de toda esta eh, nutrición emocional, soy yo mismo, ¿correcto? Totalmente. Y cuando hablamos desde el trauma, es realmente el objetivo es encontrar en ti mismo tu propio contenedor. O sea, al principio es voltear a ver hacia afuera y poder observar hasta de orientarte y ver, bueno, qué puede haber afuera que puede contenerme, que me puede dar ese contenedor, hasta en el espacio terapéutico, ¿no?
puedes sentir tan contenedor el espacio y por eso es tan importante mantener ese, digamos, como que ese espacio como contenedor, pero el chiste es ir acercando ese contenedor a uno mismo, Sí, ¿no? A sí, uno mismo para hacer propios todos estos recursos y se vuelvan parte del proceso y se vuelva parte de tu presencia para correcto, ahorita y para siempre, ¿no? Porque correcto. finalmente es en un trastorno de alimentación, por ejemplo, la cuestión del contenedor con el cuerpo, que algunos podemos abrazarnos de él, no existe. Entonces Ujú, es empezar desde ujú. afuera, bueno, ¿con qué amigo disfrutas? ¿Qué te gusta hacer? Así, recursos chiquititos, Sí, chiquititos, a lo mejor como hasta tocar una, no sé, oler una flor, ¿no? así es, Este es un recurso que se va haciendo hasta que yo encuentro mis propios recursos y mis herramientas que me sostienen y me así es. mantienen en congruencia y en salud. Así es. Y, Escuchar una música que te relaja, que te centra, que ajá, te calma, a salir a la naturaleza. Es decir, sí, sí va uno encontrando, aunque esté en un contexto, digamos, de mucha desconexión en sí, relaciones interpersonales, siempre se pueden encontrar recursos en la naturaleza, en la música, en el arte, en las mascotas, qué sé yo, que pueden ayudarnos a venir a centro y desde luego, por eso este espacio se llama En Presencia, porque yo insisto, mirar hacia adentro, conectar con nosotros mismos en un espacio de silencio, desde ese espacio de silencio, cultivar una práctica espiritual, la que más resuene con quien tú eres, con lo que tú crees, pero una práctica espiritual, sin duda es el camino para generar nuestro propio contenedor, que de última, aunque estemos en un contexto familiar amoroso, si nosotros no generamos ese contenedor propio, de nada nos vale, de nada nos vale, porque todo eso de pronto son cosas de las que nos podemos agarrar, pero son externas. Y eso de lo que nos agarramos cuando es externo, en cualquier momento se va, porque la vida es así. Cuando es nuestro, cuando es real, cuando es nuestro, pues eso se va con nosotros. Y de última claro. es lo que tenemos que cultivar. Sí, por eso es tan importante, aunque complejo, esa parte de aprender a soltar, ¿no? Eso se va aprendiendo en el proceso, con la experiencia, con el trabajo interno, sea que puedas encontrar ese trabajo interno con un terapeuta o porque tocaste un fondo chiquito, grande, mediano y te ayudó a voltear a ver ese otro lado, ¿no? Lo importante es encontrar ese momento donde yo puedo darme cuenta que algo necesito o que, pues, en este caso, hablando de uno mismo, llegar a ese momento donde, porque con los recursos, tú, o sea, tú dices, hay muchos recursos de ir hacia adentro, muchos recursos Claro. espirituales, internos, y el chiste es ir apoyando para que eso se abarque también. Correcto. Y también súper válido en el proceso en el que vamos, eh, eh, porque puede ser un proceso de cultivar y de fortalecer este contenedor propio interno, este autocontenedor. Hay que pedir ayuda y se vale pedir ayuda. Vale. Y estamos en momentos donde es inminente solidarizarnos y entender que aunque es imprescindible cultivar nuestro propio contenedor, es para desde ahí apoyarnos. Ajá. Eh, Vivimos momentos donde necesitamos más que nunca este sentido de filiación, de colectividad, de solidaridad humana, por muchas razones. Yo veo aquí insistentemente en los comentarios hablando de Perú, el vicepresidente acaba de renunciar, el presidente interino, perdón, y hay un conflicto complicado y Nicaragua ha abordado y Honduras constantemente por 3 huracanes consecutivos y Ujú. es decir, todo y la vulnerabilidad en la que nos tiene la pandemia y perdiendo seres queridos. Y es decir, más que nunca tenemos que saber que todo este tipo de situaciones en las que estamos inmersos, como concientizarnos de cuáles son mis debilidades, dónde estoy obsesiva, dónde estoy compulsiva, dónde necesito ayuda,
dónde se me están saliendo mis emociones de las manos, eh, pedir ayuda y empezar a generar este contenedor, este autocontenedor a través de una práctica espiritual, a través de el ejercicio y buscar esta red de apoyo, ¿no? De cuando uno necesita ayuda, buscarla y buscar profesionales y, y estar con este espíritu de en este momento todos necesitamos más que nunca sentir esa unidad y sentir que estamos incluidos, que no nos diferenciamos por razas, por creencias, por... No es tiempo de esas cosas, es tiempo de sentir que somos humanos y estamos todos atravesando situaciones muy difíciles Sí, y sí, que conectado. siempre hay quien esté dispuesto, siempre hay alguien al lado eh, A quién dispuesto a ser un acercarse, apoyo, correcto. a quién acercarse. Y eso, la verdad es que es muy importante que lo digas, porque digo, finalmente, cuando tienes la capacidad también de buscarlo, también porque a veces se pierde toda voluntad y eso hay que tomarlo en cuenta. Digo, ahorita Es verdad. nos encantaría poder platicar, yo creo que Sí, muchísimo se nos tiempo va a ir sobre el tiempo. tanto de Sí, esto, pero en realidad a veces se pierde esa voluntad es en cierto, esta sí. obsesión, en esta compulsión, en la adicción, que a veces necesita ser así casi transportado hacia el otro lado, Sí, esperando que sí puedas, se pueda encontrar, pero por eso sí existen los recursos. Y a mí me encantaría dejar como eso de mi parte, porque yo lo he visto en estos 20 años, he visto aspectos muy difíciles en los trastornos de alimentación en general, con las adicciones también, pero también he visto cómo puede darse la vuelta a ese loop que sí, tanto mencionan, sí, tanto a los sí. pensamientos, cómo se van mitigando, cómo van disminuyendo, cómo se vuelve a nutrir emocionalmente, afectivamente, nutrimentalmente y mentalmente, espiritualmente una persona. Así Sí es. hay la posibilidad de tener esta parte de reaprender, si lo queremos llamar burdamente, el retomar de la fuera todo aquello que me puede nutrir en mi esencia y desde lo más profundo para yo poder tener la búsqueda de ese bienestar, de ese bienestar interno para tener la capacidad de estar afuera presente, pero yo estar a salvo conmigo mismo. Porque muchas veces ya ni nos sentimos a salvo con nosotros mismos. Y esa es Exacto, la obsesión. Cuando es ya te verdad. sientes ansioso porque no te sientes a salvo contigo mismo. Así es, tienes razón, pero es el momento de pedir ayuda, Es el el momento. momento de decir, necesito empezar a cultivar este contenedor y para eso necesito ayuda y, y para tener claridad y para ir construyendo un puente, ¿no? A una vida con más calidad, con más claridad, Existe y con paz existe. interior, por supuesto. Existe la gente alrededor, existe la persona que te puede apoyar. O sea, Sí, sí existen esas posibilidades. Eso es lo más- lo más grandioso y lo más motivante de todo lo que yo te puedo decir que he observado en estos 20 años. Sí existen las posibilidades en cualquier nivel, en cualquier sentido, para encontrar ese camino así espiritual interno, ¿no? De vivir Así plenamente. es cierto, es cierto. Em, vamos a, hemos venido trabajando, Úrsula y yo, y me emociona mucho Uy, compartir. sí. Em, y me voy a tomar estos minutos que nos quedan, que son poquitos para platicar de que venimos trabajando en un proyecto que de verdad empiezo a hablar de él y siento aquí el corazón que se me hace así, porque de aquí están haciendo ese proyecto y es la creación de un centro virtual donde se genere y se ofrezca con la posibilidad que nos da el mundo virtual de ponerlo disponible al mundo entero, eh, un centro donde vamos a tratar de manera integrativa, de manera desde todos los ángulos, desde el ángulo espiritual, desde el ángulo clínico, psiquiátrico, psicológico, nutricional, médico, con prácticas espirituales, con prácticas de arte, con prácticas de físicas, de ejercicio, es decir, a tratarnos como lo que somos, cuerpo, mente, espíritu y desde los más ángulos vamos a tratar de incluir
profesionales en todas las áreas que generen un proyecto que ya se está gestando con mucha luz. Se llama Yuma y yo creo que en pocos meses va a estar disponible eh, para tratar trastornos de la alimentación y algunas otras adicciones desde todos estos ángulos que hemos estado hablando y desde luego ponerlo accesible a todo el mundo, que no sea, que la situación económica no sea una restricción para nadie, ni la parte donde se encuentre en el país del mundo. Entonces, es un o sea, proyecto que viene pronto y estoy muy emocionada. Pronto muy les vamos a agradecida. dar noticias cuando esté concreto para, sí, Muy ofrecer esto de lo que contenta, estamos hablando, sí. contenta de compartir, aparte de continuar este camino que tanto nos gusta, que Sí, tanto nos gusta el servicio, el amor así es. con que queremos transmitir todo esto. Y sabes que, sí, sobre todo decir que Sí, sí existe la forma y la manera, y que hoy hemos aprendido con la pandemia que lo online, lo virtual, también tiene la capacidad de generar ayuda a muchos más rincones que antes, es a cierto, muchos más rincones que es antes. cierto. Y eso me tiene muy contenta de compartirlo contigo. Bueno, Sí, yo me siento feliz y agradecida con yo la vida también. de la presencia de esto que ya Sí, es. sí, así es, así es. Pues Ursu, estoy muy agradecida, así es de mi Ay, yo corazón, también, contenta y de muy compartir este agradecida. espacio contigo, de compartir esto con la gente que pueda verlo. Es un privilegio que a mí me honra y por el que me siento llena de gratitud y tenerte aquí para mí significa mucho. Y bueno, ya les estaremos dando más noticias de Yuma cuando se empiece a concretar y y animarlos a esto, a buscar ayuda, a buscar apoyo, a expresar la situación por la que están pasando. Todos la pasamos, ¿eh? Todos la pasamos. No hay ningún... También a veces es un tema que guarda cierta vergüenza o ajá, shame, vergüenza alrededor de esto. Todos tenemos pensamientos obsesivos, todos tenemos compulsiones y todos podemos caer en adicciones. Es, es una bendición poder expresarlo y buscar la gente que está dispuesta a darnos la mano y a, a caminar una trayectoria que nos ayude a salir de una situación complicada. Y reiterar, todo se sana, lo más complicado tiene solución, las situaciones más carentes pueden volverse luminosas y abundantes desde el interior y se puede. Lo hemos vivido, yo tengo desde un ángulo diferente al tuyo, pero también trabajando con gente y haciendo cursos también aproximadamente unos 20 años tú directamente en esta área y, y hemos visto de formas diferentes desde nuestros territorios ver las situaciones más complicadas resolverse, sí se puede, desde el amor, desde las ganas de hacerlo, que es lo único que se necesita querer hacerlo, se puede. Sí, porque muchas veces esta enfermedad de las emociones, que finalmente son enfermedades de las Sí, emociones, sí, se vuelven la gran oportunidad de transformación y yo lo he visto en todo sentido, de todo nivel. Entonces se vuelve la oportunidad que me ayuda a crecer, a, sí. ser, a estar mejor conmigo mismo y con mi ámbito y son transformaciones totalmente fuertes, pero son transformaciones hermosas. Así es, así es. Bueno, pues gracias, Ursu, gracias a todos. Si alguien tiene una Gracias, pregunta, ya Is. había algunas preguntas, tratamos de hablar de algunas. Tenemos un par de minutitos por si alguien quiere hacer alguna pregunta directamente. Mil Y gracias a todos por estar aquí. sí, sí, gracias. Gracias, Ursu. Eh, Gracias a ti. bueno, este, nada, los espero el domingo que viene y por Ahí aquí estaré. estaremos. Sí. Un abrazo a todos. Buenas Un noches. abrazo. Bye. Bye. Gracias. Nos vemos el domingo para hablar ya les vamos a hablar del ego a la esencia. Una conversación súper, súper interesante. Aquí los espero. Gracias.